Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Maravillosas experiencias nos esperan hoy por disfrutar, y todas ellas están preparadas por nuestro buen Padre Celestial. Muy buenos días y bienvenidos a Tu propósito en mí. Hoy celebramos un día más, hoy festejamos el privilegio del Padre Celestial que nos da nuevamente de empezar un día más, dándole gracias al Señor por su gracia, por tantas bendiciones que a diario tiene para con cada uno de nosotros. Preciosa oportunidad Dios nos da para disfrutar este día, y esa es la razón por la cual podemos decir buen día, que el Señor te llene de más y más bendiciones en Cristo Jesús. Proverbios capítulo 20, versículo 21 dice así en el nombre de Jesús, siendo este nuestro proverbio para reflexionar de este día. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Cómo es? Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. La traducción lenguaje actual, lo vamos a estudiar hoy, comparar con la traducción lenguaje actual, y dice así: lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. Es la razón por la cual usted y yo no tenemos que estar afanados por enriquecernos. Las riquezas es un resultado de nuestra comunión con Dios. Por eso la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando usted y yo determinamos vivir como Dios manda en su palabra, Dios mismo va a traer las añadiduras. Entonces no hay necesidad de estar corriendo por enriquecerse. No es que Dios no esté de acuerdo con los ricos. Dios quiere que nosotros seamos ricos, pero no aquellos que están dados a vivir solamente para lo material. Y es que está hablando acá de muchas ganancias que muchas veces se obtienen fácilmente, ¿no? Porque muchas personas de pronto por no trabajar, por no capacitarse como debería de ser, muchas veces hacer el torcido, hacer la trampa, de pronto hacer lo ilegal, le quedaría a alguno de alguna manera mucho más fácil, pero al final ese dinero va a ser una desgracia, ese dinero va a ser una maldición, y eso es lo que Dios nos quiere curar hoy. De eso el Señor nos quiere librar hoy. Así que hagamos las cosas siempre con rectitud delante de Dios, con rectitud de acuerdo a la palabra del Señor. Así requieren un poco más de esfuerzo, pero al final van a ser de mucha bendición. Hoy oramos para que Dios te bendiga muchísimo, que el Padre Celestial derrame bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todas las áreas, y que seas grandemente prosperado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Igualmente Dios hoy nos sigue hablando allí en el Evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 2 y hoy vamos a estudiar los versículos del 23 al 28, y tiene un título que es: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Dice la palabra de Dios así: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto,
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Interesante en pasaje bíblico donde trata sobre el conflicto entre Jesús y los fariseos por los discípulos que recogían espigas en un día sábado. Jesús defiende a sus discípulos frente a los fariseos y les establece el principio de que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. La interpretación central es que el sábado debe ser un tiempo para el hombre, centrado en sus necesidades y no una carga de reglas sin sentido. Jesús se declara a sí mismo como el Señor del sábado, afirmando su autoridad para interpretar y aplicar la ley de Dios en el contexto del amor y la misericordia. ¿Qué podemos ir entendiendo usted y yo a través de este texto? Que los fariseos acusan a los discípulos de violar la ley del sábado al arrancar y comer espigas precisamente en un sábado. Los fariseos que no estaban ni poquito de acuerdo con esta decisión. ¿Y qué es lo que pasaba? Los fariseos acusan a los discípulos de violar la ley del sábado al arrancar y comer espigas, sí, lo que ellos consideraban una forma de cosechar. La respuesta de Jesús, ¿qué fue? Él dijo, Jesús no discute si los discípulos transgredieron o no una regla específica, sino que cuestiona la rigidez de la ley al ignorar las necesidades básicas. Más importante que guardar un rito, más importante que las cosas es la persona, que usted y yo podamos entender que Jesús vino a traer reposo, Jesús vino a traer descanso, Jesús vino el sábado lo que tipifica es que Jesús es nuestro reposo, Jesús es nuestro descanso. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo no necesitamos más reposo porque el reposo es Cristo Jesús. Ciertamente habrán oportunidades en que usted tendrá que dejar de trabajar por una u otra razón, por descanso, por muchas razones, pero en realidad en ninguna parte de la Biblia no está diciendo, oiga, si usted trabaja el sábado se va a condenar. No se va a condenar por descansar o por trabajar el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es Cristo Jesús. Cristo es nuestro reposo. Amada esposita. Nuestro reposo definitivamente es el Señor Jesucristo, pero también hay algo muy importante que el mismo Señor nos enseña y dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender de este maravilloso pasaje, que igual que muchos otros nos dejan entrever a un Jesucristo que no estuvo cumpliendo todas las leyes del día sábado. Y es que, por ejemplo, encontramos en Marcos capítulo número 2, versículo 27, lo encontramos que el día sábado definitivamente dice la Nueva Traducción Viviente así. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos de un día de descanso, porque es imposible. Si nosotros miramos el estudio, de pronto la historia, mirábamos que la gente, por tratar de cumplir todos los requisitos para un día sábado, hacían al final trampa, trataban de engañar las cosas, porque ellos no podían caminar de cierto tiempo de distancia. Entonces ellos lo que hacían era, antes del día de reposo, llevaban ropa para de pronto a un lado o al otro, casas de pronto cercanas, para así al final en el día de reposo, como solamente podían caminar un espacio, entonces iban hacia una casa, después quedaban un rato ahí, después iban hacia otra casa y al final terminaban violando las reglas del día de reposo, porque cumplir a satisfacción todos los requisitos que se daban en el día de reposo era imposible para el ser humano, así como cumplir la ley era imposible para el ser humano cumplir la ley. Para eso vino Jesucristo, porque por las obras de la ley ningún ser humano se podía salvar, porque ningún ser humano las cumplió a cabalidad, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro reposo es Jesucristo. Pero también Hebreos capítulo 3 nos habla de algo muy maravilloso y dice,
Hebreos capítulo número 3, versículo 18, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Cuáles son las personas que no están en el reposo? Que es el reposo de estar en Dios. Son aquellas personas desobedientes, las personas que no estudian la palabra y no la obedecen, o las que la estudian incluso, pero no procuran obedecer. Su alma realmente está todo el tiempo turbada, angustiada, llena de molestias, de ira, de enojos, de contiendas, porque no procuran obedecer a Dios. Así que si tú quieres estar en el reposo de Dios, pues es algo sencillo. En lo mucho, en lo poco que vamos estudiando y aprendiendo de Dios, procuremos obedecerlo con todo el corazón. De esta manera, usted y yo vamos entrando en la recta final de esta meditación y le decimos a nuestro Dios: Papá, gracias, porque hoy podemos entender que el día de reposo no es en la actualidad un día. El día de reposo tipifica a Cristo gobernando en nuestro corazón. Si Cristo gobierna nuestro corazón, si le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Él garantiza para cada uno de nosotros, mi Señor maravilloso, paz. Señor, gracias, porque más importante, Señor, que descansar es buscar el bienestar de las personas. Más importante que descansar un sábado es el bienestar de las personas. Señor, que las personas podamos entender, Señor hermoso, que en ninguna parte del Nuevo Testamento nos dice: si usted trabaja el sábado, se va a condenar. No dice eso, Señor amado, porque más importante es que estemos en paz contigo y con los hombres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Que el Señor hoy te bendiga mucho más, que el Señor derrame bendiciones sobre ti y sobre toda tu familia en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.